Bienvenidos a Las Parcas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Constanza? Bien, resignada a la vida. Ni fu ni fa, ni shisha ni limonada. No, pasan qué cosas. ¿Pasa qué cosa? Sí, ya Pulento. octubre ya empezó de verdad. Fue una semana. Ya pasó el mejor mes del mundo. Sí, estamos a puertas de que en mi vida sea una semana de mierda, así que el próximo capítulo no les aseguro nada. Así que no, bien, pero podría estar mejor. Sí. Ya. He estado mejor. El capítulo He tenido anterior- dedos mejores. Sí, He tenido sí. capítulos mejores. O sea, lo que pasa es que estoy como mentalmente preparándome para que la próxima semana sea una mierda. Entonces, estoy bien, pero Pero en un estado mental ya catatónico. deplorable. Así es. Ya. ¿Y tú, Natito, qué cuentas? Yo te cuento que ya estamos en el capítulo 48. 48. 48. Eso quiere decir que se viene. Se viene. Ok. Y como buen octubre te traigo un capítulo criminal. Del terrorams. Criminal. Te voy a hablar de El vampiro de Hanover. ¿Ya? Ah, no te suena No, nada. no me suena ni un pele perro. Voy a partir con una cita. Ok. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. La confesión Ok. minuciosa y sin emoción de Karl Fritz Harman ante el tribunal dejó estupefacta a la sala. Durante 6 años las autoridades habían querido dar caza a uno de los psicópatas alemanes más buscados, un asesino en serie que aterrorizó a la población germana hasta el punto de apodarle el vampiro de Hanover o el carnicero. El carnicero. Ajá. ¿Por qué hay tantos carniceros? ¿Por qué? No sé, En el, será en el de un- Alcatraz también hablamos de un carnicero. Sí, debe ser como un nombre como común para alguien como que sea medio caníbal o que, Que corte hace cosas, personas. o que mutile o cosas así, Claro. como súper original, carnicero. El carnicero. Kenshin el carnicero. Porque además de vejar y mutilar a sus víctimas, un total de 24, 24. pero pudieron ser más. Gracias señor por no hacer más crímenes. Fritz utilizaba como estocada final el llamado mordisco del amor. Ah, no. Aquella mordedura arrancando la nuez de Adán llevaba a la persona directamente a la muerte. Al menos no le mordía el chiricodama. Bueno, si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya a nuestro capítulo número 47. Si usted no de sabe lo que es el Yokais. chiricodama, necesita escuchar Necesita, ese sí, capítulo. necesita. Vaya al 47. Yes. Sí. Así que cállate esta. Cállate esta. Oye, pero el mordisco del Mordisco amor. del amor. Puta, si yo fuera un asesino en serie, lo último que pensaría es apodarle a uno de mis fechorías el mordisco del amor. Y bueno, igual lo encuentro acuático. De una mordedura te saca la nuez de Adán. Oye, Así, de pa. haber tenido así como una fuerza en la mandíbula brutal. Sí. Porque brígido. yo puedo morder fuerte y dejar medio morado, pero así como sacarte un trozo. Sí, sacarte la manzana de De Adán. haber tenido la mansa boca más encima, yo no sé si podría morderle el cuello a un hombre y sacar la manzana de no me daría tanto el hociquito. Ay, qué cachí. Sí, igual Terminaría está. como atragantada a mitad del... Pero para que cachí que Brígido, igual qué el miedo. loco era Bueno, brutal. era alemán, del medio como 2 Era- metros, weón, pesaba como 100 kilos. Puede ser, no sé, no decía como sus proporciones, o si lo decía no tomé atención porque qué me importa, pero Tuviese que solo pienso yo, ¿qué? como de que a lo mejor era grande y tenía una gran boca. Sí, por eso, sí, pero no sé. Lo vamos a averiguar y se Bueno. los diremos. Nació en Hannover, donde ocurrieron todas estas cosas. Me acuerdo que Alemania. en Maipú había un colegio que se llama Hannover. El Hannover le decíamos. Hannover. Este Hannover. nació en el Hannover. En 1879. ¿Dónde estudiaste? En el Hannover. En el Hannover. Ya, y este loco nació ahí. En el En Hannover. el Hannover. Friedrich Henrik Karl Fritz Hartmann tuvo una infancia nombre de lo más corto. convulsiva. Fritz era como el apodo Ah, ya. por Friedrich.
Qué bueno, porque era aún más largo. De familia humilde y sin recursos, el pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que le llevó a refugiarse en los brazos de su madre, mientras que su padre le castigaba por pasar más tiempo con niñas o por entretenerse con juguetes más femeninos, comillas. Su madre le cuidaba como si fuese una niña, le vestía como tal, y aquello, a los ojos del padre, era inconcebible. Por eso Fritz comenzó a sufrir brutales palizas y su madre se convirtió en su refugio. Oh no, pobrecito. Aunque, como aseguró años más tarde a la policía, en realidad acabó obsesionándose con la matriarca y desarrollando una especie de amor enfermizo que le llevaba a fantasear sexualmente con ella. A esto habría que sumarle sus inclinaciones homosexuales. Se pegó así como su Norman Bates de Psicosis. Sí, su Edipo y además era gay. Entonces, la mayoría de sus víctimas, o todas, fueron hombres, obviamente. Porque para él esta mordida del amor. Por eso le comía la manzana. Exactamente. Coqueto. Exactamente. Si en casa todo era negativo, en el colegio la situación tampoco mejoró, porque el muchacho no mostraba dotes para el estudio y no había forma de enderezarle. O sea, encima era longi. El único modo de que sus padres encontraron para que se reformase fue intentar internarlo en una academia militar a los 16 años. Ah, qué buena idea. Pero no duró mucho. Una serie de problemas médicos le llevaron de vuelta a casa. Hay que hay caleta de asesinos en serie, de psicópatas que piensan que no hay nada mejor que meterlo a recintos militares. Eso lo soluciona todo. Como loco, metamos a una persona mentalmente desequilibrada en un lugar en el que le van a enseñar a usar armas. Sí, qué buena idea. Sí, para los padres, o sea, porque para los padres era deshacerse del loco. Tiene que estaba mucho sentido. Pero bueno, ya aquí estamos, hablando de él en un podcast. Milicos, háganse ver. Háganse ver. Aquí fue cuando tuvo el primer contacto con la policía. Ah, no, perdón. Sí, perdón. Me distraje. Perdona. Aquí fue cuando tuvo el primer contacto con la policía. Le ficharon por acosar a otros adolescentes e intentar abusar de ellos. A raíz de eso, le diagnosticaron un trastorno mental y lo ingresaron al sanatorio de Hildenheim. Ya. Corría el año 1898, tiempo después, y tras considerarle apto para vivir en sociedad... Porque alguien que intenta abusar de otros, obvio que es apto para vivir en sociedad. Sí, obvio. Ya. No, si aquí la policía, No, siempre. Como siempre. Dando cacho. Lo soltaron y inició una época como estafador y ladrón. Se reformó caleta. Y voy a estafar. Vivió 2 años en Suiza antes de regresar a Alemania, y durante este periodo vivió bajo un nombre falso y volvió a enrolarse en el ejército, solo. Porque sí, porque él quiso. Pero obviamente que si ya lo habían rechazado por temas médicos una vez, esta vez iba a hacer lo mismo. Evidente que sí. A la vez seguía con una carrera como estafador y ladrón, y por tanto entrando y saliendo de la comisaría de la cárcel muy frecuentemente. Ya. Montó una tienda que cerró pocos meses después gracias a una pensión de invalidez. Finalmente, la policía terminó por utilizarle como informante debido a su perfil delictivo a partir de 1918, y que podía mal ir sal, obviamente. Obvio. Fritz les pasaba toda clase de información y a la vez obtenía un salvoconducto para continuar cometiendo sus tropelías, sus fechorías. Entonces, ¿qué mejor? Así, tropelías. Solo puedo pensar en eso. Sí. Que escribiste Yo puse como ciútica, me puse ciútica. Sin embargo, el 25 de septiembre llegó el primer crimen. Harman ya no se limitaba a perpetuar robos, fraudes y a desarrollar negocios de contrabando. El de carnes era uno de ellos. Vendía carne en el mercado negro. Vendía las manzanas que sacaba. Aquí antes de hacer eso, pero vendía chiricodamas. Todavía no, po. Ya, ok. Estábamos antes de que cometiera el primer asesinato. Base pre-caníbal. Sí. Sino también a matar para satisfacer a su más bajo instinto. Aquí ya la primera víctima fue Friedel Rose, de 17 años, que previamente se había fugado de casa. ¿Qué edad tenía a esta altura el loco, Carl? No soy buena para los matemáticos, bueno. ¿No? Sí,
yo creo. Sí, como 20 y tanto. Como hubo testigos que les vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en su domicilio. Ah, miércoles. No encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, pero sí a un menor de 13 años desnudo en su casa. La justicia le acusó de abusos sexuales y fue condenado a 9 meses de prisión. Weón, tampoco. 9 meses de prisión. Sí. Chao. En diciembre de 1920, una nueva colaboración como informante en otro caso policial llevó a Fritz a quedar en libertad. Porque obviamente de nuevo que podía mal ir sal. O sea, Sí, obvio, un ok. abusador, estafador que roba y todo. Usémoslo de informante y liberémoslo Ajá, porque tiene obvio. mucho sentido, obvio. A partir de entonces llevaría un doble juego manejando a las autoridades a su antojo. Aunque en el juicio solo se llegaron a demostrar 24 víctimas, la policía aseguró que fueron más de 100 los jóvenes asesinados por Harman, un hombre con un modus operandi muy concreto. ¿Qué? Su lugar preferido para escoger a sus víctimas era la estación de tren. Durante horas, Fritz merodeaba por los pasillos del recinto en busca de jóvenes que cumpliesen su perfil. El nexo en común de todos ellos era que procedían del mundo rural. O sea que más encima llegaban y no cachaban nada. sí, ¿Dónde andaban? obvio, fácil. Oh, pobrecitos. De hecho, Dije así, puras carmelitos. sí, puros carmelitos Puros así, carmelitos perdidos, así. y el loco ahí. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada. Pero nunca pasa nada y aquí te violaron y te Sí, comieron tu manzana. y te mataron. Cagaste. La mayoría eran muchachos que se habían escapado de casa y que arribaban a Hannover en busca de una oportunidad laboral. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. Ah, Tenía que gustarle. ajá, Si no, más no. encima tenía su fetiche de camisas. Sí, que tenía que gustarle, si no, no lo Ay, pero en esa descartaba. época, ¿de qué color eran las weas? Blanco, Y blanco, beige. Blanco, beige, celeste y blanco gris. sucio. Y uno, sí. Puede ser. Después se le acercaba con la excusa de ser inspector de policía y de llevarle a la comisaría para su identificación. Chancho. Ellos, asustados e intranquilos, pedían clemencia y ayuda. Fritz, por su parte, se mostraba compasivo y accediendo a ayudarles y a ofrecerle alojamiento y trabajo. No. Así era como conseguía conducirle hasta su domicilio en la calle Rote Reile. Una vez dentro, les drogaba proporcionándoles algo de comer y beber, y no tardaban nada en caer fulminados por los narcóticos. Pobrechitos. Y eran puros cabros chicos. Puros ¿no? cabros chicos, po. Qué horrible. Weón, ya esto es malo. Este weón está como a otro nivel de maldad. Sí, malo dentro, sobre todo como aprovechándose de la inocencia, de venir del campo. Sí, como que Dahmer era malo. Pero este loco es más malo. Ujú. Algo es malo. Es que se está aprovechando más encima de niños como campesinos. Sí, así es. No, maldad humana, bien. Aprovechándose del estado de inocencia y de la incapacidad de las víctimas para defenderse, Fritz perpetraba toda clase de golpes, vejaciones y abusos sexuales, para después mordisquear el cuello seccionado, la carótida. Su fantasía era beber la sangre que emanaba de la herida mientras seguía con las mutilaciones. De hecho, su golpe final era llamado el mordisco del amor, que ya hablamos de él, es decir, dentellaba la nuez de Adán hasta extirparla del cuerpo. Tras desmembrar los cuerpos, terminaba por arrojarlos al río Leine. Ay, de haber sido súper difícil. Te estás ahí tratando de imaginar. Yo A mí misma, sí. No, es que las mujeres casi no se nos no, nota. po, no. Entonces... Pero piensa en algún hombre que conozcáis que hay hombres que se... hay que hombres se le notan nota mucho. y hay Quizás eso otros no es tan que violan. difícil. Quizás también se fijaba en eso para escoger. ¿Sí? No sé. Constanza. Pensando cuántas veces tendría que morder a alguien lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Para sacarlo. Ay, yo creo que terminaría... Es que no, yo tengo bruxismo. Creo que terminaría con la mandíbula calambrada como a la tercera mordida. Así como, se me arrancó la mandíbula. Sí, pues. Como, oh, no, ya se me cansó la catara. Chao, muérete. Sángrate, me voy. No, porque, o sea, en tu caso Ese cabrón quizás, no tenía pero bruxismo. no, pero además que era su fantasía, o sea, así que si no lo lograba, si no lo hacían, no, el asesinato no tenía Yo termino éxito. de comer una po, manzana y estoy cansada como 2 días, po, weón. Este lo conoce, la zampa al tiro. Este loco, chao, así. Zampa al tiro. Brígido, no, brígido. Debe tener mucha fuerza.
Aunque hubo una teoría que circuló en aquella época y que jamás pudo demostrarse, Fritz podría haber comerciado con la carne de sus víctimas en el mercado negro después. Así que igual le achuntaste un poco. Anda vendiendo chirikodama. A Luca el Shirikodama. ¿Cuánto por un chirikodama grande? 3 por Luca, ahora. Y es que parece que ser que nadie supo jamás la procedencia de dicho alimento cuando lo comercializaba. No, además, porque a lo mejor el loco no decía que eran chirikodama. Sí, pues para qué. Durante la cacería, comillas, en la estación de trenes, Harman conoció a Han Grans y los dos se hicieron amigos rápidamente y finalmente amantes. Oh my god. Al principio Dime que era un adulto, por favor. Sí, Ah, ya. sí, adulto. Joven pero adulto. Joven adulto, adulto joven. A principios de 1922 se mudaron a un departamento en el número 27 de Celestestrasse, que estaba ubicado en la zona encantada de Hannover. Qué bueno que esto lo hiciste tú porque yo no habría podido pronunciar nada de lo que sale ahí. Celestestrasse. Hace te pasas. Luego, Harman comenzó a asesinar hombres jóvenes nuevamente después de conocer a Hans. Volvió, obviamente, siguió asesinando. O sea, mientras estuvo con Hans, no asesinó y después le dio la weá y siguió matando personas. Sí, pero fue un periodo así Como que como... tuvo su momento como de enamoramiento fulminante y dijo, ay no, quiero ser una buena persona. No, para nada, y le duró 2 minutos. No. O sea, sí, pero nunca quiso ser buena persona, porque Hans tampoco era buena persona. Harman comenzó a asesinar hombres jóvenes nuevamente, esta vez atrayéndolos fingiendo ser un oficial de policía. Grans se convirtió en su cómplice después de regresar inesperadamente. O sea, el loco le dijo, ¿sabéis qué? Tengo unas ganitas de comer manzana, ya vamos. Vamos. Esta vez atrayéndolo fingiendo ser un oficial de policía, Grans aparte se convirtió en su cómplice después de regresar inesperadamente a casa para presenciar cómo Harman asesinaba a su segunda víctima. Es decir, primero lo pilló así como... ¡Ah, ya bueno! Como que lo pilló por sorpresa, pero se recuperó en 5 minutos y dijo, ah, ya bueno, hagámoslo juntos. Fritz Franke, de 17 años, fue la víctima con la que Grans y Harman empezaron a ser cómplices. Estuvieron así como su víctima del amor. Algo así. Eso sí, Grans no participaba del asesinato. O sea, lo sabía, lo veía... Podía escoger víctimas con él, pero no metía las manos al asesinato. ¿Cuál era su aporte? Eso, pues como que a veces le escogió alguno. Como que... Mira esa manzana, Van. Sí, Coqueta. ¿Te tinca? Se ve rica y sabrosa. En los siguientes 9 meses, 12 hombres fueron asesinados de esta manera, y sus restos desmembrados fueron arrojados al río Leine, y sus objetos de valor se utilizaron para proporcionarles dinero a los dos. O sea, el otro loco se veía con los beneficios. Por eso como que no le molestaba la cuestión. No, porque obvio que si mi marido, mi pareja llega con hueones muertos, que traiga plata, no me va a molestar nada. A ver, ¿trajiste la plata para el pan? Traje 2 kilos de pan, mi amor. Perfecto. Mete los cadáveres al refri. No, y además que él también aportaba. Te cocina tu chirikodama. ¿Cómo te gusta? ¿Saladito? 3/4 o a punto. Además que Grants también ayudaba a vender, a deshacerse de las mercancías y todo eso. Entonces él no asesinaba, pero en todo lo demás estaba como cómplice. Dios mío. Y los gringos haciendo películas de Bonnie Clyde, weón. ¿Tú decís que esta es la historia de amor que se merece el cine? Pues ciertamente. Pues. Años más Imagínate tarde... una historia de amor, gourmet. Con un poco de... Con un poco de asesinato, con un poco de gore. Crimen, claro. Años más tarde, concretamente el 17 de mayo de 1924, comenzaron a encontrarse restos de cráneos en el citado río y la ciudad alemana entró en pánico. Sobre todo cuando trascendió que dichos restos pertenecían a jóvenes de hasta 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande. En aquel momento había más de 600 niños desaparecidos y el rumor de la posible venta de carne humana.
disparaba todas las alarmas. Así que la policía se tuvo que poner las pilas. Así que yo creo que por eso dicen que mínimo eran 100, porque si había 600 desaparecidos... O algunos Además que él después confesó que le dijeron así como, oye, ¿y fueron 24? Y el loco le dijo, pueden ser más, pueden ser menos, porque bueno, se iba a echar más culpa encima. Pero 24 los del almuerzo. Algo así. 24 los del mes pasado. Es que habían fiestas, entonces había que casar por 2. Sí, a ver que vivía con alguien, entonces necesitaba 2 chiricodamas. Claro. No solo uno. Claro, la manzana dan alcanza, una sola no alcanza Sí, para nada. exacto. No es ni desayuno. Así que vaciaron gran parte del río Leine y se toparon con huesos humanos de unos 22 cuerpos distintos. Preguntaron a su fiel informante Fritz, acuérdate que él era informante de la policía, pero este les daba pistas falsas, lo que llevó a las autoridades a poner el ojo en su colaborador. Me imagino así como, Fritz, ¿usted sabe algo? Ajá. No, ¿de qué? Sí, encontramos cuerpos. Sí, yo escuché que allá en el otro río de la otra ciudad, allá vienen. No, mire, y para allá iban los hueones ahí a mirar. Pues es que hay unos seres que vienen del río y esos seres a veces le comen la manzana a otros seres. No, pero nosotros no le contamos de la manzana a Adán. ¡Oh! ¡Ups! Es que yo me enteré antes. Sí, es que me dijeron por ahí. Claro. Así que los policías, menos mal, después de 8000 años, dijeron, parece que este loco es un poco malo. Parece que como que siempre nos chamulla, sí, bueno. Y siempre se anda mandando puras cagadas. ¿Por qué mejor no lo seguimos un ratito? Así que tras realizarle su seguimiento y corroborar que estaba intentando engañar a un niño que vagabundeaba por la estación de trenes, los agentes procedieron a su detención y el registro de su domicilio. En la casa se encontraron multitud de objetos de las víctimas, así como manchas de sangre en la pared. Parecía que había pruebas suficientes para acusarle de secuestro y asesinato, pero faltaba su confesión. Esta llegaba durante el interrogatorio. ¿Y el de su pololo? Después. Ya. Fritz comenzó a haber asesinado entre 50 y 70 jóvenes durante los últimos 6 años. E incluso dio detalles de sus nombres y las circunstancias personales. La mayoría eran chicos fugados de su casa. ¿Tanto sabía de ellos? Sí, parece que igual conversaba un poco con ellos antes de... o tenía buena memoria, no sé. ¿Antes de fileteárselos, literal? La prensa alemana le bautizó como el vampiro o el carnicero de Hannover. Y la expectación era máxima por ver cómo se desarrollaba el juicio. Este se inició el 4 de diciembre de 1924 y durante 14 días pasaron más de 200 testigos para probar que Fritz era responsable de la desaparición de al menos 27 jóvenes. ¿Y qué dijeron esos testigos? Que quizás los vio conversando en la estación de trenes, o quizás, weón, justo iba con un bolso gigante del porte de un humano, o su bolso olía mal, no sé, weón. Me cargan esos testigos que aparecen al final. ¿Por qué no dijeron nada antes? Gente culiada. Solamente pudieron probarse 24, según las evidencias físicas que encontraron en su domicilio. Pero el loco dice haber matado 50 a 70, entonces bueno, no es nada. Durante su declaración el acusado relató con pelos y señales cada uno de los crímenes. Incluso ironizó cuando el abogado general Wilde le preguntó si había matado a más personas. ¿Cómo quiere que lo sepa? Usted dice que 24. Pongamos entonces 24. Puede que sean más, puede que sean menos. Entre las declaraciones más sorprendentes nos encontramos con la siguiente. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Según los psiquiatras que le analizaron, Fritz tenía una personalidad camaleónica. Lo mismo se derrumbaba al confesar los asesinatos que bromeaba, o sea, pasaba de un lado a otro. Sobre los mismos no tenía ninguna epiceta más de arrepentimiento, no estaba ni ahí. De ahí que los expertos, tras ser condenado a muerte, pidiesen su cabeza para examinarla. Querían estudiar más profundamente su cerebro, que, por cierto, era más grande de lo normal. Yeah. El cerebro de Harman sufrió una inflamación en el periósito craneal, lo que podría haberle causado algún tipo de patología.
El 19 de diciembre de 1924, el tribunal condenó al vampiro de Hanover a 24 penas de muerte. Pese a que intentó paralizar las ejecuciones mediante cartas de arrepentimiento, esta llegó el 15 de abril de 1925 y dije: me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte, dijo antes de morir. ¿Cómo te condenan a 24 cadenas de muerte? Así como... Una cadena de muerte por asesinato No, pero así comprobado. como... Tiene te que ponen morir en la 24 silla veces. y te hacen así... Un minuto, arriba. Otro minuto, arriba. No, porque porque tenés que estar muerto y después reviví y te matan de nuevo. Sí, eso es la cadena de muerte. Po. Ah, ¿verdad? Que Po. te declaran muerto y después tenés que cumplir la otra. Igual esa weá funciona en el caso de que la primera sentencia Pero de 24. muerte... No, pero en el caso de Hasta que la las primera 5. sentencia de muerte no funcione, como que, por Sí, po. ejemplo, sobreviviste a la silla eléctrica, la inyección Sí, o la letal. inyección. Aquella madrugada, y lejos del escarnio público, varios agentes de policía condujeron al reo hasta el patio de la cárcel. Allí le esperaba el verdugo para proceder a su ejecución. ¿Fusilamiento? Le decapitaron con un hacha y su cabeza pasó a formar parte de una investigación científica. El resto del cuerpo de Fritz le dieron sepultura bajo una lápida que reza el siguiente epitafio: aquí yace el exterminador. Ay, ¿por qué le ponen cosas tan rimbombantes a hueones malos? No Deberían sé. ponerle nada, así Aquí como Juanito ya se Pérez el saco Show. wea. No, No. Juanito Pérez Show. Sí, no sé. Juanito Pérez, asesino. Le dieron color acá. Asesino, pedófilo y violador. Listo. Sí, exacto. Hans Grans pasó sus primeros años como un ladrón antes de huir de su casa, ganándose la vida vendiendo ropa vieja. Pronto conoció a Fritz Harman en la estación central de Hannover después de ofrecer prostituirse a cambio de dinero. Ah, por eso no se lo pidió, po. Además, Porque no sí, puso resistencia, po. No, y además que sí, es como, si me pagáis, igual hago lo que tocara. Por eso, pues no puso resistencia. Sí. El otro era como, ven para acá. Y después, no, ayuda. Y pues, sin manzanas. Puede ser. No Sin sé. chirico da mal toque. De marzo de 1920 a diciembre del mismo año, Grans viajó por Alemania cometiendo pequeños robos antes de regresar a Hannover y reunirse con Harman en Navidad. Se convirtió en cómplice le gustó el y hueveo. socio. Sí. Se convirtió en cómplice y socio interno de Harman. Grans incluso eligió a 2 de las víctimas de Harman para él, una de ellas Adolf Hannapel, de 17 años, quien fue asesinado el 11 de noviembre de 1923. Grans fue arrestado el 8 de julio de 1924 e inicialmente declarado culpable de incitación al asesinato de Hannapel. Pero 2 de un centenar no es ni uno, sí, po. Pero, calmado, peor todavía. Harman y testigos presenciales verificaron que Grans eligió a Hannapel y como resultado Grans fue condenado a muerte. Pero fue absuelto. ¿Por qué? Y la sentencia se redujo después de que se descubriera una carta escrita por Harman que declaraba la inocencia de Grans. Como decía, ay, yo no le Ay. haga nada. ¿Y le creyeron, Sí, weón? le creyeron. Y le echaron la culpa a Grans y este weón quedó libre. A pesar de... ¿Y quedó de libre, que- libre? Libre. O sea, cumplió 12 años de prisión y después lo liberaron y chao, y continuó viviendo así. Y me siento Hasta que murió por- mexicano. Sí, exactamente Así, así. Se literal. sintió mágico hasta que Yo murió creo por que de ahí causas viene la canción de naturales. Frozen. Y me siento mágico, Sí. libre, libre. Sí, po. Puede ser. Como la canción de Frozen. Buen descubrimiento. Puede ser. Y para terminar, una cita de su modus operandi, descrita Ok, por qué él miedo. mismo. Hans. Fritz decía: hacía 2 cortes en el abdomen y ponía los intestinos en un balde. Luego absorbía la sangre y aplastaba los huesos hasta que se rompían los hombros. Como con una bombilla. ¿Sí? ¿Bola? No sé, no especificó, pero puede ser más fácil. Ahora podía sacar el corazón, los pulmones y los riñones, cortarlos y ponerlos en mi balde. Quitaría la carne de los huesos y la pondría en mi bolsa de tela encerada. Me tomaría 5 a 6 viajes tomar todo y tirarlo al inodoro o al río. Siempre odié hacer esto, pero no pude evitarlo. Mi pasión era mucho más fuerte que el horror de cortar y picar. El horror, el weón chanta, weón. Chanta, pu. Está ni ahí. Que te causa mucho horror, no sé, trozáis 2 pedacitos y el resto, ya, pero se pegó la mansa paja, pues. Por una manzanita de Adán tenía que hacer toda esta cuestión.
Y el sorbetear sangre. Sí. Así que ese es el vampiro de Hanover. Está Ahí está brígido. Fritz. Mal el weón. Mal, weón. Malo porque Malo además que... dentro. No, porque además que se aprovechaba de niñes. De niños. De niños, sí. De niños como granjeros, como Carmelos. Sí, Carmelos, puros Carmelos que venían con Los toda la Carmelos ciudad. encima por sus camisas. ¿Qué culpa tenían ellos que la mamá le había comprado la camisa que andaban trayendo? O sea, menos mal que iba ahí con una camisa culia fea y te salvaste, pum. Pero pobrecito. Pero sí, po. pum. Sí, pobre cabros. Imagínate así va llegando a algún lugar y no sé, te toman preso por tu camisa. Así como cuando hablamos de la ley absurda y te llevan preso por andar de amarillo. Y el loco te dice, no, pero yo te llevo a la casa y te doy un tecito. Y ahí te cambio de camisa. Y 13. termináis todo drogado y ya después Y- nunca más te despertaste. Y mutilado. Y y sin sin tu manzana. manzana. Y sin tu Brígido. shirikodama, ciertamente. Probablemente sin tu chirikodama, sí. Un shirikodama bols. Qué Así tristeza. que este es mi capítulo de octubre. Está bien, por partir de Halloweenesco. octubre. Está bien porque es como terrorífico. Pero igual me deprime un poco. Igual te dio penita. No, no me doy pena, pero ¿sabéis qué? Es poco sí. satisfactorio porque el otro weón no pagó nada. El Hans, no. Mm. 12 años. Entonces, sí, como que ya no, bien, porque el loco era malo y lo condenaron y ya bien, pero el otro no pagó nada, entonces poco satisfactorio. Sí. Y después murió por causas naturales y chao. Como sin remordimiento probablemente. No, y como, la hice, me zafé. Mm. No, ya me cayó mal. Me cayó mal. Te cayó mal. Sí. No es que el otro no es que Fritz no me caiga mal, pero este me cae peor. Ya. Hans me cae peor. Muerta Hans. Muerta Hans. Bueno, Así que ya murió, porque si fue en 1900, principio en 1900 ya se murió. Está súper muerto. Sí. Ya, pues. ¿Y cómo nos encuentran? Nos Constanza? encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Las Parcas Podcast, Parcas con K, Podcast con C y con P, por favor. Y Podcast. o podcast, hay gente que lo escribe como podcast, no le pone la T, podcast. Y en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran, y si quieren otra nos avisan. Y a ti, Natito, ¿cómo te encuentran? Como release-de Kraken. A la Yuno la encuentran como Yuno.lachihuahua. Que lo único que ha hecho este capítulo es mimir y comer pollito. Mimir y comer pollito, sí, exactamente. Así es su vida de Barça. Pollito traficado por mí y mimir encima tuyo. Sí. Chao, qué mejor. ¿Y a ti, Connie? Me encuentran como con alas en Instagram, con K y con doble S. Pulento. Así que cuídense, que estén bien. Cuídense, lávense el las manitos, chirikodama. el chirikodama. Mantengan la distancia social. Exacto. Vacúnense si no se han vacunado. Vacúnense, si no, no escuchen. Pueden estar próximos a la tercera dosis, como yo quería ponérmela pronto. Y eso, pues, nos oímos. Eso van con queso. Cuídense. Adiós. Chela. Y me siento mágica.